Bueno, habíamos estado viendo que dentro de lo que es la cohesión textual, es decir, el vínculo entre las partes del texto a nivel de la superficie, tenemos algunos diferentes procedimientos y que se pueden clasificar al menos en dos categorías. Por un lado, procedimientos cohesivos de índole gramatical, que tiene que ver con el vínculo entre palabras o términos, por ejemplo, palabras que sustituyen otras palabras, la utilización de la referenciación, por ejemplo, en el caso de la anáfora, la catáfora, la elipsis, que es el caso de la omisión de información porque no es requerida en el texto, que bueno, hay que pensarlo, dirigimos muy bien para no omitir algunas informaciones que sean necesarias para que el lector comprenda lo que efectivamente estamos diciendo, estamos expresando. Y bueno, nos faltaba ver la sustitución como otro de los casos de cohesión gramatical. También dijimos que la otra categoría dentro de lo que es la cohesión es la cohesión léxica, que es una cohesión, es decir, una unión, un vínculo que se da entre los significados. En este caso, en realidad es entre términos y entre procedimientos o fenómenos que nos provee nuestra lengua para dar cuenta para que se vaya tejiendo ese texto, digamos, y que resulte ser un todo sin caer en la redundancia, en la repetición y demás. Entonces, logramos que realmente se presente, como su definición lo dice, como un entretejido. Después vamos a ver que la cohesión léxica lo que tiene de diferente es justamente que el vínculo entre una y otra parte del texto se da entre lo que significan, la información que allí vertemos, ¿verdad? La información que ponemos en el texto y que intentamos vincular. Si no utilizamos procedimientos cohesivos, no hay ninguna forma de presentar un texto, es decir, de que lo que sea que escribamos resulte en un texto, ¿no? Podemos escribir palabras sueltas, pero o podemos hacer, por ejemplo, digamos, incluso cuando hacemos un mapa conceptual o un mapa semántico también podemos encontrar que utilizamos mecanismos de cohesión, porque no es que vinculamos de cualquier forma las ideas ni las palabras, sino que tiene que haber una lógica, que en realidad esa lógica es una lógica que nosotros utilizamos al escribir, pero y esto quiero siempre hacer hincapié en que es muy importante que entendamos que el que lo lee espera que las cosas sean dichas de determinada manera, es decir, que haya un vínculo entre lo que se dice en un primer momento y lo que se dice a continuación, y así sucesivamente. A su vez, la utilización de estos procedimientos cohesivos que operan a nivel de la superficie textual también colaboran para que ese texto sea coherente, ¿verdad? Para que se conserve el tema y para que se logre una buena progresión temática, la progresión temática es un aspecto de la coherencia que la vamos a ver después de trabajar con los procedimientos cohesivos, ¿sí? Entonces, habíamos quedado acá, la sustitución es otro de los procedimientos cohesivos y tiene que ver con que lo que se hace, se reemplaza un elemento por otro de un mismo nivel o significado equivalente. Acá esto es bastante, también está en la frontera, ¿verdad?, entre lo gramatical y lo léxico, es decir, lo que se refiere al significado de las palabras y de los términos, y puse ahí unos ejemplos como para que discutiéramos un poquito, ¿no? Dice, las personas adultas se han beneficiado con las redes sociales. Hombres y mujeres se comunican con quien deseen en tiempo real. Ahí yo utilicé la sustitución. ¿Cómo la utilicé? ¿O en qué lo notan ustedes? ¿O dónde se dan cuenta que yo sustituí algún término por otro u otros? En lugar de personas, hombres y mujeres. Bien, perfecto. Pero viste que dice personas adultas, ¿no?
elaboré este ejemplo para justamente que vieran este aspecto. Si en vez de decir personas adultas dijera solo personas, hombres y mujeres, no podría sustituir a personas, porque personas es un concepto que también incluye a los niños y a las niñas, ¿no? Y a los adolescentes. Entonces, yo como lo que digamos el nombre, el sustantivo, ¿no? que aparece en el sintagma nominal del principio, cuando comienzo a decir alguna cosa, ¿verdad? Acá cuando digo a las personas adultas, eso es un sintagma nominal. Ese sintagma nominal, el hecho de que tenga el adjetivo adultas, predicando de personas, modificando a personas, me habilita a que lo pueda sustituir por alguna cosa que signifique, algún término que signifique también personas adultas. Es decir, que si yo pusiera las personas adultas se han beneficiado con las redes sociales y luego digo los niños se comunican con quien deseen en tiempo real, ahí parecería ser que no hay vínculo entre lo que dije en la primera oración y lo que dije en la segunda oración. Ahí vamos a encontrar un problema de cohesión, es decir, quien lo lee a eso, al mínimamente le va a hacer ruido, va a sentir que falta alguna cosa o que falta al menos entre medio algo que vincule a las personas adultas con los niños, ¿no? Que podría ser, bueno, que siguiéramos hablando y dijéramos, bueno, esto no solo sucede con las personas adultas, sino también con los más pequeños, y ahí decir niños y niñas se comunican, ¿no? O podría decir hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes se comunican con quien deseen, bla, bla, bla. Que puedo sustituir por algo que tenga el mismo valor, no por otra cosa, porque si no, si yo pusiera las personas nada más y sin adultas, quito el adjetivo adulta, digo, las personas se han beneficiado con las redes sociales. Y después digo, hombres y mujeres se comunican con quien deseen en tiempo real, lo que inmediatamente va a pensar el lector es, y bueno, también los niños, también las niñas, también los adolescentes, ¿no? Falta información, porque personas incluye otro conjunto de individuos, entonces, ¿verdad? Es mucho más amplio que personas adultas. Al poner ese adjetivo, yo lo que hice fue restringir el alcance del significado de personas. Después, acá el otro ejemplo que puse, fíjense. Paulo Freire es el autor de Pedagogía del Oprimido, entre muchas otras obras. El pedagogo sigue influyendo en la teoría contemporánea sobre educación. ¿Qué es lo que sustituí? ¿Por qué? El nombre, Paulo Freire, pedagogo. Bien. El nombre, o sea, el Paulo Freire, este personaje, que es un autor, para no repetirlo, lo que hice es poner un término que lo incluya, ¿sí? Pero fíjense que yo no puse un pedagogo, puse el pedagogo. ¿Por qué? Que esto es muy importante, ¿no? Podría haber puesto también este pedagogo. Es necesario que el término que ponga para presentar pedagogo, delante de pedagogo, que es un determinante, me indique que estoy haciendo referencia, o sea que estoy sustituyendo Paulo Freire por ese término. Y para eso necesito o utilizar el proceso de referenciación que vimos el otro día, ese procedimiento cohesivo, o en este caso utilizar el artículo definido, el pedagogo significa solo ese y ningún otro, es ese, ¿sí? El artículo el, como el artículo la, son artículos definidos y son artículos que indican uno entre un individuo, ¿verdad? En una clase de individuos, particularizan. En cambio, si yo digo un pedagogo, que es un artículo indefinido, es uno cualquiera. ¿Se entiende la sutil diferencia entre
entre el artículo definido y el artículo indefinido. El artículo definido, el, la, las, los, y el artículos indefinidos, una, uno, un, unos y unas. Bien, este es el caso de sustitución. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿no? Las personas adultas se han beneficiado con las redes sociales. Podría, en vez de poner hombres y mujeres, podría poner los mayores. Ellas. ¿No? ¿O ellas? No, porque ellas no. Porque es indefinido. No, no es indefinido, sino que ¿qué pasa con el pronombre Porque ella? hay hombres y mujeres. Claro. Son ellos. Ellos. ¿A quién hace referencia? Es hombres y mujeres, y además porque tiene que sustituir a personas adultas. ¿Y qué puede sustituir? Entonces podríamos decir estas. Pero esta sería un proceso de referenciación, Gabriel. Porque sería un proceso, en realidad, de anáfora, ¿te acordás? Que te envía a buscar la información antes. Atrás. Pero acá no es el caso, porque acá yo lo que hago es, en vez de volver a repetir las personas adultas, estoy hablando de las personas adultas, ese es el tema, lo que hago es poner una expresión que signifique personas adultas de alguna manera, que lo pueda sustituir, que tiene bastante que ver con el uso de sinónimos. Después lo vamos a ver cuando veamos los procedimientos de cohesión léxica, tiene bastante que ver, pero el caso es este: yo utilizo una expresión que me haga pensar en personas adultas. Y entonces pensemos, el concepto de personas adultas incluye todos los géneros, ¿no? Porque son las personas. Y luego, eso por un lado, entonces, hombres y mujeres. Una pregunta. Sí. Ahí en ese caso, estaría bien sustituir por los mayores se comunican. Claro, porque los mayores de una forma genérica. Ahora, si querés hacer la distinción de género, viste que se recomienda en algunos textos, algunas academias recomiendan que se haga la distinción, dirías los y las mayores, ¿no? Se comunican con quien deseen, bla, bla, bla. Los y las, no les mayores. ¿Puedo hacer una consulta con respecto a eso? Sí, con respecto a eso. ¿Es necesario, es correcto poner siempre los y las mayores, los y las, o se sobreentiende? ¿Cómo es ese tema? Sí, se sobreentiende que porque tiene larga data el uso, ¿no? Que el artículo masculino y la generalización en género masculino incluye a todos los géneros, pero como estamos cambiando de paradigmas y en realidad hay una revisión de esta hegemonía de lo masculino, del género masculino en la lengua, que ya, como el otro día les decía, el género en la lengua no es unívoco con el género en las personas, son cuestiones distintas. Pero hay un proceso de revisión y de intentar cambiar este paradigma. Entonces, por ejemplo, cuando vos vas a escribir una tesis o un trabajo de grado o cualquier trabajo académico, te dan unas pautas y muchas veces lo que hacen las universidades o las entidades de formación te aclaran cuál uso tenés que hacer. ¿Qué uso tenés que hacer del lenguaje en términos inclusivos? Si lo exigen o no lo exigen. Por ejemplo, en Flaxo, que yo terminé hace poco, ya les dije, una tesis, te decía expresamente en las pautas de elaboración de la tesis, te decía en cuanto a un capítulo entero del libro, que era sobre metodología y demás, decía... era una explicación sobre el uso del lenguaje inclusivo. Entonces te decía que tenías que usar, siempre estar haciendo la distinción entre ellas y ellos, ¿no? O sea, básicamente es binario igual, ¿no? Porque son
los hombres, las mujeres, los y las, ¿no? Pero te lo decía expresamente. Y te decía, por ejemplo, que para evitar el uso de una partición en términos binarios, de poner expresamente las, los, te decía que había que utilizar sustantivos abstractos que pudieran comprender la totalidad de los casos posibles. Entonces, por ejemplo, en vez de poner los jóvenes, tenías que poner la juventud. En vez de poner los niños y las niñas, tenías que poner las niñeces. Bueno, cuestiones así. Son pautas que te las da la propia entidad o institución, ¿no? Que pero solicita. No es incorrecto el genérico, los. No te lo podrían marcar como incorrecto porque no se ha desestimado desde las academias de la lengua. Quiero decir, aún no ha salido ninguna gramática que diga que desestime el uso, ¿no? Que diga no se va a tomar como, no se va a aceptar o no es adecuado utilizar en forma genérica para nombrar un conjunto de personas, por ejemplo, el masculino. Eso todavía no ha aparecido, y en tanto no sea una norma, ¿viste? No te lo pueden poner como incorrecto, pero también un poco, pero sí es cierto que estamos en un cambio de paradigma y que capaz que es algo en lo que tenemos que pensar. Supongo que cada uno de nosotros ha pensado en eso y piensa, pero cuando a la hora de presentar un trabajo, lo que es conveniente es saber qué es lo que espera el otro, ¿no? Supongamos que ustedes van a presentar un artículo académico y no especifica qué uso hay que hacer del lenguaje inclusivo, y entonces, o si hay que hacer o no, entonces yo creo que conviene siempre preguntar, porque no dar por sobreentendido, porque justamente como estamos en un momento de cambio, de posible cambio en una frontera, digamos, nunca hay que dar por sentado que el otro, que sabemos lo que el otro quiere, ¿no? En ese sentido, en específico de la utilización del lenguaje inclusivo. Lo que no es correcto de ninguna forma y en ninguna versión del español, ninguna de las manifestaciones del español, es el les alumnes. Esa expresión, les alumnes, digo, les estudiantes, les chiques, les otres, todo. O sea, ¿por qué no? Porque no existe un morfema de género que sea es una E, no existe en el español, solo lisa y llanamente porque no existe. Y lo que pasa con la lengua es que no es que alguien inventa y lo incluye en la lengua y queda y se recoge como que si es una realidad y ya forma parte de la convención, ¿no? Y todos la vamos a usar. En el uso comunicativo entre las personas, en el uso cotidiano, las personas pueden decir les alumnes, ¿no? Porque, o sea, si la otra persona, el interlocutor, entiende lo que está diciendo, no parece haber ningún problema. Pero en la lengua escrita, que está mucho más ceñida a la norma, no es correcto, ¿da? Y no tiene nada que ver con una postura a favor o en contra de la igualdad de género ni nada, o de la distinción en géneros. Tiene que ver con las normas de un sistema, que es el sistema lengua. Esas normas no son las normas que uno utiliza para la vida en sociedad estrictamente. Sí, hay gente que dice, hay muchas personas que defienden que hay que utilizar esa E, ¿no? O sea, esa invención de un morfema nuevo, que es la E,
que sería un sufijo, se añadiría al final, como una marcación de que se está expresando cierta neutralidad en la distinción de género. Así que como que esa E sería más abarcativa que si decimos la o el, ¿verdad? Pero esa es una posición de algunas personas hablantes del español, pero no, o incluso con algunos colectivos, pero no tiene, no es de recibo todavía en la academia, por lo tanto no ha modificado la norma, ¿no? Si todo el mundo empezara a hablar así, dentro de un tiempo, necesariamente se modificaría, porque una de las características de nuestra lengua es que, por un lado, es inmutable, ¿no? Pero, o sea, no cambia porque a mí se me antoje, pero por otro lado, es mutable en el sentido de que con el uso, las comunidades van instalando unas formas de decir que terminan por imponerse y por convertirse en norma, pero eso lleva mínimamente 200 años de uso. Si uno se pone a estudiar los fenómenos gramaticales de evolución que ha habido desde el latín, ¿verdad?, para adelante, bueno, incluso desde antes, desde las lenguas indoeuropeas y hasta llegar a hoy día, vemos que los cambios que se han impuesto como norma llevan al menos 200 años de uso en las comunidades de habla. O sea que imaginen que tendríamos que estar 200 años diciendo les alumnes, más o menos, para que les alumnes integre la norma. Digo, basándome en lo que ha sucedido con otras cuestiones de la lengua, ¿no? Con otras cuestiones que parecía imposible que se convirtieran en norma y sin embargo, como la desaparición, por ejemplo, la aparición de la H en lugar de la F, ¿no? Eso llevó a un proceso de muchísimos años, que en vez de facer se convirtió en hacer, aparece la H, ¿no?, sin sonido, ¿no?, con un fonema cero, y bueno, eso llevó muchos años de evolución. ¿Algo más en relación a esto? No, por mí seguí porque es un placer. Bueno, entonces, ese era uno de los procedimientos que nos faltaba. Vimos como procedimientos gramaticales de cohesión: la referencia, la elipsis, la sustitución y ahora la conjunción, que es el cuarto procedimiento dentro de los llamados procedimientos cohesivos gramaticales, ¿sí? Ahora bien, la conjunción es un procedimiento que tiene que ver con la unión, con la conexión, es decir, cómo vinculamos una parte con otra. Y para eso utilizamos elementos que nos provee nuestra lengua, que de dos clases al menos. Por un lado están los conectores y por otro lado están los marcadores o marcadores del discurso, y en algunos casos algunos autores les llaman operadores del discurso. La diferencia entre estos elementos, entre unos y otros, es que los conectores operan a nivel de palabras o de proposiciones, es decir, de oraciones. O sea, operan en un nivel más inmediato, si se quiere, o tienen digamos, un alcance menor, ¿no?, más chico. Y los marcadores ordenan las partes en que se divide un texto, quiere decir que operan a un nivel mayor. Por ejemplo, un párrafo y otro párrafo. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la gran diferencia entre estos dos grupos. Ambos están al servicio de la conexión entre ideas o entre partes del texto. Ambos. Pero unos son a nivel más micro y otros a nivel más macro. ¿Ah? Esto todos los usamos porque si no los usáramos, hablaríamos básicamente con palabras sueltas. Esa es la realidad. Pero claro, vamos a ver cuáles son, ¿no? Dentro de lo que son los conectores, es decir, los que operan a nivel más micro, entre oraciones o entre términos dentro de la misma oración,
hay de varios tipos. ¿Y qué es lo que hace que un conector sea de un tipo o de otro? El tipo de relación que establece entre una parte y la otra parte que vincula. Es el tipo de ese tipo de relación hace que haya una categorización de los conectores, clases de conectores, unas clasificaciones. De hecho hay, yo tengo ahí, ahora les voy a mostrar después, el diccionario de conectores y marcadores del español, que Catalina Fuentes, es un libro que es maravilloso porque es un libro que recoge estudios hechos durante mucho tiempo sobre todos los conectores y marcadores que se utilizan en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el diccionario de conectores lo que hace es, cuando uno tiene una duda en relación a un conector, puede fijarse para qué sirve, básicamente, para que si uno quiere oponer una idea a otra, cuáles conectores podrían servirle. Si uno tiene una idea de que si pone este conector por ahí está diciendo que lo que viene a continuación suma, ¿no?, a la idea anterior, y tiene dudas si ese conector sirve, va al diccionario, se fija y se saca la duda, ¿no? Yo igual tengo pila de material sobre conectores que, si quieren, les paso, que hacen, digamos, una suerte de diccionario, pero en menor escala, no mucho más. Este es un libro que ahora les voy a mostrar después porque lo tengo en la mesa ya, lejos de mi alcance ahora, pero tengo listados, tengo cuadros de conectores y demás. Acá yo puse más o menos los de mayor uso, y fíjense que tenemos los causales, que establecen la relación causal entre los elementos. ¿Por qué? Puesto que, a causa de, ya que, como, debido a, bueno, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos. Después, los consecutivos, que introducen el efecto o la consecuencia derivada de una causa. Tal cosa, por eso, tal otra, como tal cosa, de ahí que, tal otra, sucede esto, luego pasa esto otro, porque pasó lo anterior, ¿verdad? Ese tipo de vínculo, ¿no? Por lo tanto, entonces, por consiguiente, en consecuencia, etc. Después, los adversativos, como lo dice la palabra, establecen una relación de contraste u oposición entre dos proposiciones. Proposiciones, recuerden que son oraciones, ¿sí? O sea, una estructura sintáctica completa. Eso es una proposición. Pero, si no, ahora, bien, sin embargo, en cambio, no obstante, antes bien, por el contrario, ¿no? Son conectores que señalan oposición. Así que uno dijo alguna cosa y lo que va a decir se opone a lo que dijo antes, ¿no? Me gusta la playa, sin embargo, odio quemarme con el sol, por ejemplo, ¿no? Entendí la lección, no obstante, me quedaron dudas en relación a tal otra cosa, o a tal o cual, ¿no? Un poco por ahí. Ustedes, cuando ahora vayan pensando en ejemplos que ustedes usan y se van a dar cuenta. Después, los condicionales imponen una restricción o condición para la afirmación que antecede, que introducen proposiciones conjeturales o hipotéticas. Si no llueve, podemos ir a tal lugar, ¿no? En el caso de que salga todo bien, me voy a comprar el auto tal. A menos que no me digas lo contrario, voy a hacer una pizza, qué sé yo, cuestiones así, ¿verdad? Cuando, salvo que, a no ser que, bueno. Los concesivos, que son estos que por más que, pese a, aunque, si bien, etcétera, conceden algo para luego plantear una objeción, ¿no? Después, los comparativos establecen relaciones cualitativas de semejanza, superioridad, inferioridad, ¿no? Por ejemplo, asimismo, igualmente, de igual forma, de la misma manera, tanto como, tanto así como tal otra cosa. Acá hay una cosa importante, que el asimismo, porque saben que el asimismo, he visto que se está, digamos, extendiendo bastante el uso de así mismo, separado. Eso lo he notado en varios textos,
En realidad el conector es a sí mismo, ¿no? Y esa otra forma, a sí mismo, significa otra cosa en realidad, pero se utiliza con el mismo sentido de este a sí mismo, del a sí mismo comparativo, o el a sí mismo que aparece en otras situaciones, que por ejemplo en esta que viene después, no, están los disyuntivos y luego los copulativos, el a sí mismo como una adición, ¿no? Bueno, después los disyuntivos son los que expresan la exclusión u opción entre distintas alternativas. Estos son bastante corrientes: o, ya, o bien. El hecho de que ustedes ven ahí que ven los puntitos suspensivos es porque entre el ya y el ya hay alguna afirmación, ¿no? Ya llueva, ya haga calor, voy a salir igual. Copulativos, bueno, están los aditivos que expresan la unión de los dos elementos, y son las conjunciones más comunes, ni también, después además, inclusive, asimismo, también, tampoco, etc. Los copulativos unen dos proposiciones, ¿sí? Y básicamente se les conoce como conjunciones, ¿no? Conjunciones es todo el grupo, pero después como clase de palabras están dentro de las conjunciones. El ahí, ni, pero además, inclusive, asimismo, también y tampoco, no están dentro de la clase de palabras conocidas como conjunciones, sino que como adverbios. Después, temporales establecen relaciones temporales de anterioridad, simultaneidad, posterioridad, antes de, mientras, después, etc., entre una proposición y otra. Los espaciales, que establecen, relaciones espaciales, delante, detrás, abajo, arriba, desde, en, etc. Y los finales, que expresan el propósito o finalidad de lo que se dice, ¿no? Para qué, a fin de, con el objetivo de, etc. Recordemos, los conectores operan a nivel de las estructuras proposicionales, es decir, de las proposiciones, es decir, de básicamente las oraciones. Los vamos a utilizar dentro de una misma oración, dentro de un grupo oracional, es decir, vamos a vincular más de una oración dentro de un grupo, desde que comienza hasta el punto, todo un grupo oracional en el que podemos identificar más de una oración, o entre dos oraciones, ¿sí? Y después tenemos los marcadores. Recuerden que los marcadores operan a otro nivel, ya unen partes del texto, ¿sí? Por ejemplo, un párrafo con otro párrafo. Y ahí hay algunos, ¿no? Unos cuantos. En esta presentación me propongo demostrar, bla, 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 para finalizar, es decir, hasta aquí, en primer lugar, esto significa que, en segundo término, más arriba, que son muchos más, ¿viste? Vieron, puse algunos, después les paso los textos que les dije con listados. Cabe agregar que, para empezar, en efecto, por todo lo dicho en el capítulo anterior, a continuación, por cierto, recapitulando, vale decir, como se verá luego, así, en esta ocasión. Perdóname, Ro, marcadores, ¿cuál era la diferencia con los conectores? Perdona. Los conectores, Gaby, operan dentro de, dentro de la propia oración o vinculando dos oraciones. Por ejemplo, vos tenés un párrafo, en un párrafo, vamos a poner el ejemplo de la educación, que el otro día hablábamos, ¿no? Un párrafo que está hablando de la educación, que instala el tema, dice: la educación es un fenómeno que ha caracterizado a la humanidad. Eso el otro día lo habíamos usado, ¿no? Creo que era así, algo así. La educación es un fenómeno que ha caracterizado a la humanidad. Asimismo, ha posibilitado no sé qué, bla, 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 por ejemplo, ¿no? Porque vos querés seguir hablando de la educación y decís, sumás a lo que dijiste que ha caracterizado a la humanidad, también sumás otra idea. Por ahí querés decir que, además de que, aparte de haberla caracterizado, también
ha hecho que los individuos se conviertan en seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para señalar que vas a unir lo que decís a continuación con lo que dijiste antes, en ese término, una oración con otra oración que le sigue, utilizás, por ejemplo, a sí mismo, o al mismo tiempo, ¿no? Además no. Sí, además podría ser, ¿no? Porque estás buscando algún conector que lo que haga es unir lo que vas a decir con lo que dijiste antes y que esas dos ideas queden vinculadas como parte de la misma afirmación, digamos. Vos estás afirmando características de la educación en este caso, que tienen que ver con la humanidad. Entonces ahí podés ir agregando. Y en vez de poner y tal cosa, y tal otra, y tal otra, y tal otra, como hacen los niños pequeños, aparecen estos otros recursos que tenemos, que son los conectores, que unen ideas en ese nivel. O dentro de la propia oración, que vos decís, me gustaría mucho salir, pero no tengo plata, por ejemplo, ¿no? Ese pero es un conector. ¿Ah? Y lo que te está uniendo son dos afirmaciones, dos elocuciones tuyas, ¿verdad? Vos estás diciendo dos cosas, y lo que estás haciendo es estableciendo un vínculo entre esas dos cuestiones que en realidad es de oposición, ¿verdad? Tal cosa, pero cuando aparece el pero, ya sabes que lo que vas a decir está en contra de lo anterior. Quiero salir, pero no tengo plata. El no tener plata afecta a lo anterior en sentido negativo, ¿no? O sea, en este caso. Eso, los conectores operan en ese nivel, en el nivel del propio texto. De lo micro, digamos, de la construcción de oraciones, el vínculo entre oraciones, y los marcadores a nivel de los párrafos, ¿sí? O grandes grupos de un conjunto de varias oraciones, por ejemplo, porque a veces los párrafos son un poco más extensos, pero ya son bloques de ideas los que vinculan los marcadores, ¿sí? Fíjate en los ejemplos, te das cuenta. Recapitulando. Sí, ahora me estoy dando cuenta que lo estoy leyendo bien. Vale decir, como se verá luego, así, en esta ocasión, quisiera decir que al mismo tiempo, primera instancia, ante todo, efectivamente, bla, 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 ¿no? En síntesis. Estos son algunos, hay muchos más, muchos. Si les digo que hay un diccionario, imaginen que hay un montón, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber que hay mecanismos para vincular las ideas a nivel de las oraciones y hay mecanismos para vincular por ejemplo, en el desarrollo de un tema. Nosotros, en general, la estructura va muy en general, ¿no? La estructura de un texto que va a presentar un tema y lo va a explicar, es que cada uno de los párrafos aporte una información nueva en relación al tema, que puede ser una nueva mirada de acuerdo a otro autor, o puede ser que lo vamos desagregando al tema en sus características o haciendo clasificación, mostrando clasificaciones, etcétera. Depende mucho del tema también, pero en general cada párrafo se despega del anterior, o sea, está vinculado, pero al mismo tiempo responde a una pregunta distinta a la que hacemos al párrafo anterior. Esto lo vimos al principio de todo, ¿se acuerdan? Entonces, para que esto pase, pero a su vez no quede, digamos, desvinculado de lo que se viene diciendo, necesitamos utilizar los marcadores del discurso. Estos son algunos, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, en esta presentación me propongo demostrar, ahí podría comenzar un párrafo, ¿no? En esta presentación me propongo demostrar que la luna es redonda, ¿no? Y después supongamos que ese es un párrafo en el que acá dice esta presentación, está hablando de una presentación, por ejemplo, en PowerPoint o en la presentación de un tema, ¿no? Pero supongamos que fuera un texto que ustedes están escribiendo de trabajo final, y en este trabajo me propongo demostrar, ¿no?, que la educación
ha caracterizado a la humanidad, ¿no? Por un lado, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, por otro, ta 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 ta. Y por ejemplo, pongo dos grandes ideas en relación a por qué digo que quiero demostrar esto, ¿no? Dos grandes ideas. Pero luego ya agoté ese primer párrafo, porque ese primer párrafo solamente lo pensé para explicar qué es lo que me propongo demostrar. Entonces tengo que ir a otro párrafo, tengo que poner un punto y aparte. Pero lo que voy a decir, que ya empiezo a desarrollar el tema, tiene que estar vinculado con lo anterior. Para vincularlo voy a buscar un marcador que me permita vincularlo, ¿no? O voy a volver a instalar el tema. Entonces puedo decir, poner punto y aparte y decir, la educación en este sentido, o desde un punto de vista tal, podría pensarse como o según tal autor, esto y lo otro, bla, 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 ¿no? O podría utilizar un marcador y decir, a continuación presentaré las evidencias en las que baso mi afirmación, A continuación, que ahí lo tienen en los ejemplos de marcadores, es un marcador que sirve, que se utiliza justamente para vincular un párrafo con el anterior. Es muy difícil verlo así sin verlo en un texto, pero lo vamos a ver en texto, porque hoy vamos a hacer un ejercicio con un texto. Esto es simplemente para que vieran como algunos, si les sonara más o menos en sus cabezas, este lo uso, este lo he usado, mira, este no lo había visto nunca, ¿no? Que tuvieran como un primer acercamiento, pero en realidad lo más interesante va a ser tener que jugar con ellos y ponerlos a funcionar en textos, ¿sí? Eso va a ser como lo más, digamos, jugoso. Recuerden, como los procedimientos cohesivos gramaticales son los que tienen que ver con las propias normas de nuestro sistema, las normas gramaticales, las reglas gramaticales, y que hay de 4 tipos, ya vimos: referencia, los casos de anáfora y catáfora, dentro de referencia. Después, recuerden que vimos los casos de la elipsis, que es cuando se omite alguna información porque no es necesaria, es redundante. El caso de la sustitución y el caso de las conjunciones o de la conexión. Estos son los 4 casos, grandes grupos dentro de los procedimientos cohesivos gramaticales. ¿Está bien? Hasta ahí vamos como sintetizando. ¿Sí? Bien, porque vamos a hacer ahora un ejercicio